Buenas noches, mis hermanos. Gracias a Dios por estar frente a ustedes nuevamente para entregarle un trocito de las escrituras de nuestro Señor. El tema para hoy se llama La primera resurrección y lo encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 6. Leo la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Gracias, Señor, por esta palabra que estoy seguro nos dejará buenas enseñanzas de este día. Amén y amén. La resurrección es uno de los principios fundamentales de los tratos de Dios en gracia hacia el hombre, por cuanto el hombre está bajo sentencia de muerte debido a sus pecados. Efesios 2:1. Se habla de una resurrección general, de acuerdo a una creencia popularizada en que todos los muertos serán levantados simultáneamente, al mismo tiempo. Esta creencia o idea no se halla en las Escrituras. Sin embargo, el Señor habla de resurrección para vida y resurrección para condenación. Juan 5:29. Tenemos que hay un orden para la resurrección definitiva y este lo encontramos en 1 Corintios 15, 23, 24. Siguiendo este orden, podemos considerar cómo ha de ser. Primero, la resurrección de Jesucristo. Segundo, las primicias. Tercero, la de los creyentes. Y cuarto, la de los impíos. Daniel 12:2. Todas estas promesas trataremos de resumirlas lo más posible en aras del tiempo, que sean claras y entendibles. 2. ¿Qué significa la primera resurrección? La idea de una resurrección general de justos e injustos era muy difundida, incluso antes del cristianismo. Marta, la hermana de Lázaro, le dijo a Jesús que ella sabía que su hermano iba a resucitar, pero en el día postrero. Juan 11:24. No entendía que Jesús era la resurrección y la vida. Juan 11:25. Pero la resurrección de los muertos es enseñada solo en el Nuevo Testamento por Jesucristo y los apóstoles. Por su resurrección, después de haber sido sometido a bárbaros castigos, Cristo fue el primero en anunciar la luz a los judíos y a las naciones, y es el ejemplo de lo que está reservado a todo aquel que en él cree. Para los creyentes hay una resurrección de entre los muertos, también llamada resurrección de vida o primera resurrección. 1 Corintios 15, 20 y 23. El versículo 20 es bien claro y nos dice que la primicia de esta resurrección es Cristo mismo. A continuación le seguirán los que son de él en su venida, y los otros muertos no volverán a vivir hasta el término del reinado de Jesús, que durará 1000 años. Entonces tendrá lugar la segunda resurrección, la de los impíos, y será el juicio de ellos. Apocalipsis 20, 12 y 15. ¿Cuándo se cumplirá? Debemos recordar que la primera resurrección, por lógica, es mucho antes que la segunda, y esta es la de los injustos, según Juan 5:29. Pero no sabríamos situarla en alguna época precisa. Pero de acuerdo al capítulo 20 de Apocalipsis, esto sucederá cuando se cumplan los 1000 años del reinado de Jesús. Es bueno recordar también que en la primera resurrección será de algunos solamente, es decir, de los creyentes, mientras que los malos se quedarán en los sepulcros. Esta, que es una de las doctrinas distintivas del cristianismo, dio lugar a los discípulos para que reflexionaran cuando el Señor Jesús les habló por primera vez del tema de la resurrección, al bajar del monte, donde se llevó a cabo su transfiguración. Marcos 9:10. Y no comprendían aquello de resucitar de entre los muertos. Jesucristo es el mismo de las primicias. 1 Corintios 15:20. Y así entendemos que todos los que son de él serán resucitados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias y luego los que son de Cristo. 1 Corintios 15:23. La expresión de su venida es indefinida y muy general. De hecho, en el capítulo 20 de Apocalipsis y otros pasajes nos muestran que habrá más de una clase de personas que estarán comprendidas en la primera resurrección, como ser
los santos del Antiguo Testamento, tales como Abraham, Isaac y Jacob, los creyentes que pertenecen a la actual dispensación y los que formamos la iglesia de hoy. Pero también estarán aquellas almas que fueron vistas bajo el altar y los que deben ser muertos durante el reinado de la bestia y del anticristo, los que no hayan adorado a la bestia ni a su imagen. Apocalipsis 13:15. Leyendo la Sagrada Escritura no podemos quedar sino sorprendidos por el sencillo hecho de que el Espíritu de Dios evita hacer un sistema de profecías presentando en un solo y mismo relato los diversos actos del advenimiento del Señor. Es de seguro que la sabiduría consistirá en no pensar más allá de lo que está escrito, 1 Corintios 4:6, ni precisar lo que las Sagradas Escrituras no precisan. Y esto es porque en ningún pasaje de la Santa Palabra de Dios da lugar a creer que las diferentes clases de seres humanos serán resucitadas al mismo tiempo. Muy por el contrario, las dos últimas clases no lo serán, sino una vez que las precedentes ya estén sentadas en los tronos. Cuarto y conclusión. Después de la muerte de Jesús, la que fue debidamente contratada por las autoridades, y luego de que adoptaran todas las medidas para evitar cualquier engaño o superchería, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo ha quedado demostrada con muchas pruebas indudables. Los testimonios son muchos y concordantes. María Magdalena, Juana, María, la madre de Jacobo, y las demás mujeres, los discípulos Pedro, Juan, Santiago, Tomás, los guardias, los discípulos de Emaús, los ancianos, los 500 hermanos mencionados en 1 Corintios 15:6, los apóstoles y Saulo de Tarso. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo tuvo algunas consecuencias, incluso para el mismo Jesús. Como ser, fue declarado Hijo con poder en Romanos 1:4. Se le ha dado todo poder en los cielos y en la tierra, Mateo 28:18, y desde entonces está sentado a la diestra de Dios, coronado de gloria y honra, Hebreos 2:9, esperando el momento de su venida. Cristo, el último Adán, crea una nueva humanidad de la que el creyente viene a formar parte. Con la resurrección podemos observar cómo a partir de la muerte surge la vida, Juan 12:24, y ver cómo la pequeña semilla, que es más pequeña que la futura planta, es capaz de originar una infinidad de diversos cuerpos, 1 Corintios 15:35 al 41. Aprovechemos que aún tenemos tiempo, ya que las señales son claras. Ya estamos con las plagas y se avecinan otras. Faltan solamente 2 cosas para que se cumpla el tiempo. Por lo tanto, tratemos de ponernos a cuenta con nuestro Señor y así tener derecho a nuestra primera resurrección. Escuchemos lo que nos dice el apóstol Pablo. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. 1 Corintios 15:51. Amén. Padre amado, gracias por esta palabra que renueva nuestra fe en tus promesas hechas a través de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo y que nos manifiesta que seremos transformados para gozar eternamente en tu reino, junto a Él. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén.